El gran mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Eso que leyó Claudio se conoce como el Shema. Lo que leyó Claudio se conoce como el Shema, que es, digamos, la expresión de fe del judaísmo. Una vez le preguntaron al Señor Jesucristo, le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, Jesús mismo confirma estas palabras. Pero ahora hay un problema. Primera Juan 5:7, ¿quién lo tiene? Primera Juan 5:7. Amén. ¿Qué dice? Que leas. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Moisés? Moisés dice que Dios es uno. Pero Juan dice que Dios son tres. O sea que Moisés dice que Dios es Ejad. Ejad significa uno. Y Juan dice que Dios es Trinidad. ¿A quién le creemos? Por eso estamos estudiando desde el principio, ¿no? Por eso estamos yendo al principio. Y la verdad de la milanesa es que yo, digamos, si yo tengo dos documentos, si yo tengo un documento de poner de 4.000 años y un documento de 1.500 años, lo más probable es que el de 4.000 años esté más cerca o más cercano a la verdad que el de 1.500 años, ¿no? Eso es muy probable. O sea, es más probable que el autor de la Biblia tenga menos errores que las editoriales que se dediquen a hacer copias o duplicados de la Biblia, ¿no? Nosotros vimos un claro ejemplo recién y una hermosa armonía entre el autor del Salmo 90, que dijo que para Dios eran 1.000 años, ¿no? 1.000 años igual un día. Y Pedro dijo lo mismo, que para Dios 1.000 años era como un día. Pero ¿por qué no podemos ver la misma armonía entre Moisés y Juan? Porque alguien metió la pluma allí, alguien modificó eso allí. ¿No? Hay muchos mandamientos de la Biblia que nos dicen que no añadas, dice, ¿no? Hay un mandamiento que dice, no añadas a la escritura, ni tampoco le quites. No añadas para que Dios no te añada las plagas que hay escritas en esta profecía. Está en Apocalipsis y está en Deuteronomio, esa advertencia. Y también dice, no quites, para que Dios no quite de tu parte del árbol de la vida. Y yo les voy a decir una cosa, tanto los judíos como los cristianos han violado este mandamiento. ¿Por qué los judíos han violado el mandamiento? Los judíos quitaron de la Biblia. ¿Qué quitaron ellos? Ellos quitaron el nombre sagrado de Dios. Ellos quitaron las vocales del nombre de Dios, entonces hoy por hoy hay, digamos, discrepancia entre los que estudiamos la Biblia con referencia al nombre de Dios. Por eso tenemos que aprender hebreo para recién discutir con alguien. No podemos discutir sin saber hebreo. No podemos afirmarle a nadie si no sabemos hebreo. Entonces, el judío quitó el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se tomaron muy literal el mandamiento que dice que a ver quién me ayuda con esto, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, ¿no? Entonces ellos se tomaron tan literal que ellos dijeron, bueno, para no tomarlo en vano y para no profanarlo, directamente no lo vamos a pronunciar. El mandamiento no era no pronunciar, el mandamiento era no pronunciarlo en vano, ¿no?
¿Y qué hicieron los cristianos? Cuando digo cristiano, entiéndase Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? No digo la Iglesia Evangélica, la luterana, ni la de Calvino, digamos. Entiéndase como la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros, como cristianos, nosotros venimos de la Reforma Protestante, de la Reforma Luterana, no venimos de Antioquía nosotros, no venimos de la primera iglesia. Nosotros venimos, nuestra historia lo cuenta. No es que nosotros reneguemos de nuestra fe, sino que nuestra historia cuenta que hace 500 años hubo un varón llamado Martín Lutero, o Martin Luther, quien se revela, él era un cura católico, que él se revela hacia, digamos, hacia la casta religiosa, plantándole las 95 tesis en la iglesia, ¿se acuerdan toda la historia de esa, ¿no? Que él estaba en contra principalmente del cobro de indulgencias, porque la Iglesia Católica cobraba indulgencias, que significa que te cobraban para sacar a las almas de tus parientes del infierno, o ¿cómo se llama esto? Del Purgatorio. purgatorio, gracias, purgatorio. Entonces, Lutero estaba en contra del bautizo de niños, Lutero estaba en contra de muchas cosas, en total estaba en contra de 95 cosas, por eso le daba las 95 antítesis para contrarrestar digamos, el credo católico, ¿no? Después de eso viene y él forma, digamos, el movimiento protestante, ¿no? Del cual venimos nosotros. Tristemente venimos del movimiento protestante. Por eso es que a nosotros no nos parecía tan raro observar el domingo como Día del Señor, no nos parecía tan raro celebrar las fiestas de la Iglesia Católica, como ser la Pascua, los huevos de Pascua, nada que ver con la Pascua bíblica, la que celebró el Señor. Por eso nosotros venimos también de tradiciones católicas como esto de, por ejemplo, de que el día comienza a las 12 de la noche. La Biblia dice en Génesis 1, y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea que para el pueblo de Dios, un día comienza cuando se pone el sol. Recordad aquella palabra de José de Arimatea que dice que los cuerpos del crucificado estaban en la cruz y dijeron, se aproxima el día de reposo, se estaba cayendo la noche, y dicen ellos, se aproxima el día de reposo, apresurad y quitad los cuerpos de ahí, porque ya venía el sábado, ya venía el Shabbat, ¿no? O sea que ahí no decían a las 12 empieza el Shabbat, ellos decían, cae el sol y se pone y ya viene el día de reposo. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Añadieron la palabra trino Dios, Trinidad. ¿Y dónde la añadieron? Una de las cosas que yo me siento más cómodo es, digamos, yo no espero que alguien venga y me diga, para Dani, que se te está pasando por alto Juan 3, 1 Juan 5, 7. Yo mismo lo digo. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que eso fue agregado, hermano. Porque podría venir alguien y decirme, para Dani, vos decís que Dios es uno, ¿no? O sea, vos y tu Moisés dicen que Dios es uno, pero para Juan, o San Juan, dice que Dios son tres. Pero vamos a resolver ese problema. Cuando nosotros decimos que Dios es uno, no estamos negando ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Como dice el credo, I believe in God the Father, in the Holy Spirit, in His begotten Son, ¿no? En el único Hijo. Así es el credo. El mismo credo dice así, yo creo en Dios el Padre, y en Jesucristo su único Hijo, y en su Santo Espíritu. Ahora, que yo crea que cada uno de ellos es un Dios, a manera de panteón griego, eso Jesucristo no me enseñó eso a mí. Por ejemplo, Jesús en Apocalipsis capítulo 3, él dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca vas a hablar de allí, y escribiré en su frente el nombre de mi Dios, el cual desciende de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, Jesús nos dejó claro que Él no es ningún Dios, pero mucha gente comete el error de decir, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, tal como está en 1 Juan 5:7. ¿Cuál es el problema con 1 Juan 5:7? Es que el versículo 7 fue agregado. Yo quiero que ustedes lean 1 Juan 5:6
y se salten para el versículo 8 y van a ver la cohesión que adopta el versículo. Van a ver cómo adopta coherencia. Fíjense un ratito. Lean el versículo 6 y saltearse el versículo 7. No lo tomen en cuenta, van a ver cómo el versículo ese fue añadido. Mientras ustedes buscan, yo les digo esto. Cuanto más antigua es la versión, menos aparece ese versículo. Es decir, cuando yo me voy a las versiones más antiguas, ese versículo no aparece. ¿Y qué quiere decir que si no aparece? Es porque fue agregado. Probablemente fue agregado en 1909, probablemente fue agregado en el 1500 con la Biblia del Oso, como yo les mostré el sábado pasado, la Biblia del Oso. A ver, Javier o Silvina o Claudio, no sé quién puede leer. Lean el versículo, activen sus micrófonos, lean el versículo 6 y pásense para el versículo 8. ¿Ay? Sí, primero de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y tres son los que dan testimonios en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Han visto que está hablando de lo mismo? ¿Han visto que está hablando perfectamente de lo mismo? Habla del agua y la sangre, habla de Jesucristo, habla de cómo vino Él, y en qué forma vino, y en qué forma no vino. Pero así, por arte de magia, aparece un versículo trinitario, que es el único versículo junto con lo acontecido en Mateo 28. Miren esto, miren a mí un ratito, ¿no? Dice Mateo 28. Y les ordenó, o sea, y les mandó diciendo, predicar, ir por todo el mundo predicando las buenas nuevas de salvación a todos, ordenándolos que guarden todas las cosas que yo les he mandado y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que este versículo de 1 Juan 5:7 no está en los originales, Fue Dani. Sí. Sí. Dani. Se tildó, Dani. Quedó sin internet. Vamos a tener que comprar la licencia. Creo que es anual la licencia, uno la compra y es anual. Anual. O sea Sí. que nosotros, ¿cuánto tenemos? Mira, yo los veo perfecto. Dice. Según Dani, 6. de la Trinidad. Ustedes saben que la Trinidad es uno de los tantos santos que tiene el catolicismo. ¿Mm? Es decir, los católicos adoran tantas cosas, tantos ídolos, que uno de ellos es la palomita, una paloma que es el Espíritu Santo, y después adoran un triángulo. Hay un triángulo que representa, cada vértice del triángulo representa al Padre, uno representa al Hijo, otro representa al Espíritu Santo. Entonces, ellos añadieron, como decía yo en Mateo 28, ir por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, como la Dulce decía, te estaba por persignar. Claro, sí, estaba mostrándole cómo ellos nos enseñaron a nosotros, cómo nos debemos persignar. Cuando la persona se persigna, miren lo que hace la persona cuando se persigna, chicos. Cuando la persona se persigna, supongamos que este es el cuerpo de la persona, ¿no? Este es el cuerpo de la persona, que está supuestamente representando una cruz, ¿no? Esta es la carita de la persona. Ellos dicen que hay que tocarse acá, que hay que tocarse acá, que hay que tocarse acá y acá. Y después te da un besito acá. Lo que se está dibujando ahí es una cruz invertida. O sea, ellos lo que enseñan es a que vos, cuando vos eras católico, cuando eras
católico, lo único que tenías que hacer era dibujarte una cruz invertida en tu frente, y eso es lo que ellos han inculcado por siglos, ¿no? Por siglos han inculcado la Trinidad. Pero la Trinidad no es bíblica. Ahora, de que Dios existe, amén. De que tiene un Santo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas desde el versículo 2 de Génesis 1, amén. Y de que el Hijo es el principio de todo, amén. Pero eso no nos da derecho a nosotros a decir que en Dios hay tres personas y de que Dios se mueve en tres versiones diferentes de divinidad, digamos, que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Nosotros no negamos que exista, como le dije, el Espíritu, no negamos que exista el Hijo, porque nosotros creemos en cada uno de ellos, pero nosotros, miren, sin ir más lejos, nosotros en nuestras oraciones ni siquiera tenemos que pedirle a Jesús, porque Jesús mismo enseñó a quién tenemos que pedirle. Mateo 6, 9 dice, Jesús enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús nos dijo, cuando oréis, diréis así, Señor Jesús, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, como muchos cometen el error de decir. Jesús dijo, como dijo Duli, como dijo Ruth, dijo, al Padre. Pablo decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor. Entonces, nuestro culto al Mesías tiene que ser bueno, pero no tiene que superarlo al culto al Padre. Nosotros no tenemos que olvidarnos del Padre. Y eso es uno de los errores que hemos cometido en el cristianismo, es de ser tan cristocéntricos que hemos olvidado al papá de ese Cristo. Y cuando Jesús vino al mundo, Él dijo, el Hijo nada puede hacer, sino lo que ve hacer al Padre. Eso también hace. O sea, cuando Él exaltaba su imagen, la imagen del Padre, Él siempre decía, y el Hijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, y al que quiere da vida, el Hijo también hace lo mismo. Tiene vida en sí mismo y al que quiere da vida. O sea que Él nunca se olvidó del Padre. Él siempre vino y exaltó al Padre. Como les mostré recién en Apocalipsis, como Él dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios en su frente, el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, Jesús nunca vino a endiosarse, Él vino reconociendo que Él tiene un Dios, y ese Dios es su papá, su Padre, el Padre Celestial, Elohim, Adonai, Jehová, Yahweh, como quieran llamarlo, Adonai, ¿no? Es su nombre, Yud, Hei, Vav, Hei, que es parte también importante de este curso, es aprender las 4 letras sagradas del nombre de Dios. Por ejemplo, miren esto. Si nosotros pensamos que la letra Aleph es la letra del Padre, entonces tenemos que saber que por más que no sean 3 dioses, Dios se manifiesta a través de estas 3 letras, ¿no? Una letra mayor y 2 letras pequeñas, ¿no? Dios se manifiesta de alguna manera así. ¿Cuál es el otro punto que tenemos que ver para entender esto? Es que el Señor, que te mostré recién aquí en el PowerPoint, ¿se ve el PowerPoint? Con esto terminamos. ¿No se ve el PowerPoint? No. Vale. Yo quiero que se fijen qué símbolo tiene la Aleph, que me digan, ¿no? ¿Qué símbolo tiene la Aleph? Cabeza de buey. Cabeza de buey. ¿Y qué símbolo tiene la última letra? La Kaf. ¿Una cruz? Una marca, una señal. ¿Sí? Una ¿Qué cruz. pasa si nosotros juntamos? Miren esto. ¿Qué pasa si nosotros juntamos
esas dos letras. ¿Se ve, no? Sí. La letra Pero- Tav es como una señal, dice. Mira, dice Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el último. Y delante de mí no hay otro Dios. No hay otro Dios, sino yo. No hay otro Dios. Por eso es que yo no tengo problema en seguir diciendo la palabra Dios, ¿no? Porque, bueno, etimológicamente la palabra Dios dicen que proviene de Teus, del griego Teus. Algunos dicen que también el griego mismo dice Teus por Zeus. Pero yo no tengo problema en seguir diciendo la palabra Dios porque yo sé que hay un único Dios. Es el único Dios, el Dios de Israel. Y con esto del alfabeto hebreo vamos a aprender muchas cosas como esta, chicos. Vamos a aprender muchos misterios como esto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo junto la cabeza de buey con la última letra? ¿Se acuerdan que él dijo en Apocalipsis también? Bueno, acá en Apocalipsis sucede lo mismo que en Primera de Pedro y en Salmo 94. Viste que el Salmo 94 decía 1000 años es como un día y Pedro después repite lo mismo. Bueno, el Apocalipsis está citando a esto. ¿Por qué? Porque como dijimos, un documento más antiguo demuestra que está más cercano al autor. Entonces, cuanto más antiguo el documento, más cerca de la verdad. Y si Isaías lo dijo antes, entonces sabemos que no era alfa y omega. Porque aquí, en el hebreo, está haciendo mención a la primera y a la última letra. Primera y última letra. ¿Qué pasa si yo junto la primera y la última letra pictográficamente? Se me formaría algo así como lo que se ve aquí. No digo que sea esto, no me malinterpreten, no digo que Jesús está representando a esta cabeza de buey que está ahí. Pero si no es eso, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les voy a mostrar otro pictograma para dejar bien entusiasmado para la otra clase. Quiero que me digan cuáles son los pictogramas de la... Quiero que me digan cuáles son los pictogramas de la letra del nombre de Dios. ¿Mm? La yod, mano. La yod es mano. Bien, Claudio. La yod es mano. ¿Sí? Lo vamos a hacer más didáctico. Miren un ratito. Salud para quien haya saludado. Gracias. Shalom. A ver, aquí. Aquí. Miren un ratito esto. Ya con esto terminamos. Pero no quiero aburrirlos. Miren, nos vamos a ahorrar el dibujo acá. Uy. ¿Están viendo, chicos, no? Sí. Bien, miren lo que pasa. Digan, Miren lo que pasa si yo, con el nombre de Dios, el nombre de Dios es Yod, Yod. La siguiente letra es He. La siguiente letra es Vav. Y la última letra es otra G.
nombre de Dios, o sea, el nombre que nosotros hemos conocido como Jehová, se escribe con la letra Yod, Hei, Vav, Hei, que es algo parecido a esto, miren. ¿Por qué dice tan finito esto? Ahí. Yod, Hei, Vav y Hei. Ahí pues, más pequeñita, ¿no? Entonces, en el hebreo pictográfico, miren lo que se nos forma. Se nos forma. ¿Qué significa hey? Significa mirar, o he aquí. ¿Qué significa yo? Significa mano o brazo. ¿Qué significa va? Significa clavo o estaca. ¿Y qué significa la otra G? Tengan en cuenta que son dos G, una G y otra G, son dos G repetidas. Significa otra vez, mira. ¿Qué oración podríamos formar nosotros con esta frase? Con los significados. Nosotros podríamos formar esta oración. Nosotros podríamos formar esa expresión o podríamos formar, por ejemplo, he aquí el clavo en la mano. Nosotros podríamos formar mirar la obra del clavo en la mano. Porque otra de las traducciones para yo es obra o trabajo. ¿No? Miren esta que es más impactante. Contempla puede formar muchas oraciones. Contempla a de los clavos en la mano, en la estaca. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque todo esto no es casualidad, digamos. El Señor no lo hizo por casualidad. Esto tiene, cuando Dios escribe su nombre en el original, su nombre mismo te está diciendo la magnitud que tiene, digamos, el alcance que tiene esto. Su nombre sagrado significa mirar la mano, contemplar el clavo, he aquí el clavo en la mano, mirar la obra del clavo en la mano, contempla a de los clavos en la mano, colgado en la estaca. O sea que eso es su nombre mismo te está indicando su misericordia, la misericordia que Él nos tuvo, y la misericordia que Él nos tiene, digamos, a nosotros. ¿Ven? Claro, cómo se escribe el nombre de Dios y todo. Yo se lo voy a mandar más prolijo a esto. En el grupito ese que armamos, yo le voy a mandar todo esto, estas cositas. Para finalizar, chicos, quiero que me digan, con respecto a, miren, me quedan 5 minutos. Respecto a lo que yo les mandé en el grupo de WhatsApp, quiero que me digan si han repasado eso, si estuvieron viendo. ¿Se acuerdan? Yo les mandé una pantallita en blanco. Ahora mismo se las comparto. Ahora mismo se las comparto. Sí, ¿están viendo, no? Sí, ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Lo han revisado bien? ¿Por qué yo le puse la letra del Padre Celestial? Porque es la letra principal. Y como el Padre Celestial es humilde, Él le cedió el lugar al Hijo para que sea la primera letra de la Torá. ¿Se acuerdan que comienza con Bet, Bereshit?
Bet, Bereshit, bara Elohim, eta Shamayim, Betaaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, si este Dios fuese un Dios como los dioses del panteón griego, él se hubiese puesto él primero. Y diría, y no tendría nada de malo en hacerlo, ¿no? Porque él es Dios y él lo puede hacer. Pero Dios le cedió lugar al Hijo. El Señor se le cedió al Hijo al lugar. Él es el primero y es el último. Su pictograma es la cabeza de buey que representa fortaleza. Dígame si Dios no es nuestra fortaleza. Representa guía. Dígame si Dios no es nuestra guía. Él es la cabeza. Por eso la palabra Abba, que significa padre, se escribe con Aleph, que significa cabeza de hogar. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, aprendemos acerca de eso. En la clase de la letra Bet. También significa principal por la palabra Rishon o Reshit. También significa amigo. Y también significa Elohim, que significa Dios. Cuando nosotros veamos en la Torah la expresión Elohim, se está refiriendo al carácter de justicia de Dios. Y cuando veamos la expresión Yud Hei Vav Hei, o sea, la expresión del nombre de Dios, esta expresión que está aquí, el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, Yud Hei Vav Hei, las 4 letras del nombre sagrado, conocido como el Tetragrámaton. Cuando nosotros veamos eso va a representar el carácter de misericordia de él, y dígame si no es misericordia, si recién vimos lo que significa ese nombre, ¿no? Ver las manos, contemplar. Dice el cantante Samuel Hernández, dice él, un par de clavos en mis manos, dice, valen 1 centavo, pero un par de clavos en las manos del Señor, dice, significa vida eterna, representa vida eterna. Entonces el valor de fragmentado que vimos, valor 26, igual que yo les mostré recién en el nombre de Dios, también significa 26, también corresponde a 26. La letra abierta sería Aleph, Lamed y Fe Sofit. Y ejemplos con Aleph, ya con esto terminamos, nos quedaría la palabra Elohim, que es esta, la palabra Emet, que es verdad, la clase pasada, Emet, la de la mermelada, Emet. Después la palabra Adonai, también empieza con Aleph. La palabra Adam, que significa hombre. La palabra Ahava, que significa amor. Y la palabra Asher, que es un nombre de una de las tribus de Israel. Es uno de los nombres de los hijos de Jacob. Asher. ¿Sí? O Asher. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? No, solamente estoy sorprendida y la verdad que no entendía mucho lo de la Trinidad, y muchas gracias por haberlo explicado, Dani. Es algo que capaz que en privado te voy a mandar más preguntas, porque no entendíamos igual. Es la primera vez que escuchamos, y el tema de la palabra de Dios es un misterio tan lindo porque me intriga, así que a seguir aprendiendo. Pero a mí como el Señor nos complica, ¿no? El Señor nos complica porque Él nos dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero eso lo escuché el otro día en Jesús, en la serie Jesús. Le dicen los discípulos, y yo digo, me parece algo conocido. Él le dijo. Así, bueno chicos, me queda menos de un minuto, así que el Señor los bendiga. Terminamos por el WhatsApp, no sé. ¿Sí? No sé si habrá tiempo de unas palabras para despedirnos. Chicos, ¿todo bien entonces? Sí, Dani, bueno, muchas cosas que uno desconocía y que para mí, para mis señoras es todo nuevo, pero muy linda la clase de hoy día. Había muchas cosas, como te digo, que uno no conoce y uno va aprendiendo día a día, ¿no? Amén. Es muy interesante la clase de hoy, Dani. Amén, amén. Queda claro, no negamos al Espíritu Santo, pero no